Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mundo conmemora la adopción en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un antes y un después en la defensa de la dignidad humana. En esta fecha, la reflexión global cobra un significado especial tras la reciente ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde resonaron con fuerza las denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución política, violaciones sistemáticas de las libertades fundamentales y todo lo que ocurre bajo el horror del régimen de Venezuela por orden de Nicolás Maduro. Y hablando de derechos humanos, el presidente del Comité del Nobel de Paz comenzaba su discurso nombrando a 3 de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Veamos de quiénes se trata. La primera víctima mencionada en su discurso del presidente del Comité del Nobel de Paz es la joven Samantha Sofía Hernández, una estudiante que tenía 16 años en el momento de su secuestro por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Hernández cursaba quinto de bachillerato cuando fue raptada de la casa de sus abuelos en Caracas por elementos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. La segunda víctima de la dictadura mencionada en el discurso es Juan Requesens, de 36 años, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los líderes de la oposición estudiantil durante las marchas contra el régimen de Nicolás Maduro en 2014. Requesens había sido arrestado en 2018, liberado en agosto del 2020, tan solo para ser detenido nuevamente en agosto del 2022, cuando un tribunal del régimen lo condenó a 8 años de prisión por su supuesta participación en el atentado de Caracas del 2018, un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Durante sus estadías en prisión, Requesens fue torturado y drogado para forzarle unas falsas confesiones en los atentados contra Maduro. El caso de Alfredo Javier Díaz fue especialmente condenado y lamentado en ese discurso hoy en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. Díaz fue gobernador de Nueva Esparta y se había expresado contra el fraude electoral cometido por el madurismo en 2024. Por ello fue arrestado por las fuerzas de seguridad del régimen en noviembre del 2024. Al momento de su detención, Díaz se presentaba varios problemas de salud y su familia denunció que le fueron negados los tratamientos médicos necesarios, por lo que sufría desmayos, dolores y convulsiones. Alfredo Díaz, de 56 años, murió el 6 de diciembre bajo custodia del régimen en el centro de tortura de El Helicoide, en Caracas, denunciado como el mayor centro de detención y torturas de América Latina. Dania Chirinos conversa a esta hora con un familiar de uno de los presos políticos venezolanos. Y Dania, adelante. Los presos políticos no han estado ausentes en Oslo, no pueden estarlo porque el propio presidente del Comité Nobel los mencionó en su discurso y también los mencionó María Corina Machado, cuando al final habla de los héroes que no son otros que los presos políticos. Hay muchos nombres, me quiero referir a 3, porque 3 han estado presentes también en Oslo. Por ejemplo, el caso de Alfredo Díaz, muerto en custodia hace apenas unos días. El caso de Juan Pablo Juanipa, más de 6 meses. Su familia está solicitando que sea atendido médicamente. ¿Qué van a esperar? ¿Que tengamos que vivir otro drama, otra tragedia? Y el caso de Jesús Armas. Hemos hablado varias veces de Jesús. Bueno, hoy precisamente Jesús está cumpliendo 1 año privado de libertad, 1 año preso por el régimen, 1 año de injusticia, 1 año en el que simplemente está pagando el querer un país mejor y el querer hacer las cosas de una manera distinta. Zairán Rivas está con nosotros. Zairán es su pareja, lo saben, la hemos entrevistado muchas veces y también está en Oslo. Zairán, buenas noches, bienvenida. Bueno, gracias, Idania, gracias por siempre seguir siendo una voz aquí en el...
siguen lamentablemente injustamente privados de libertad, como Jesús, que hoy está cumpliendo un año injustamente detenido. ¿Qué has sabido de Jesús Zairano? Mira, él ya pasó por esta primera tortura que la venimos denunciando, que te agradecemos por abrir tus medios de comunicación, de no haber por 10 meses tenido visitas. Ya comenzó a recibir visitas, pero enfrentando esta situación de injusta detención. Jesús representa, como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, el patrón vivo de represión a la disidencia. Jesús es un líder de muchos años, político, quien ha hecho un gran trabajo en Caracas, documentando fallas a los servicios públicos, pero también es profesor universitario, desarrollando múltiples proyectos en distintas comunidades y parroquias de Caracas. ¿Y cuál es su único delito? Que lideró el proceso electoral en Caracas y por eso se le encierra, se le detuvo de manera arbitraria, se le desapareció por una semana, se le acusa de terrorismo como a todos los presos políticos postelectorales y luego se le aisló por 10 meses hasta que pudiera recibir su primera visita. Pero esto que pasa con Jesús se repite en cientos de presos políticos en Venezuela, quienes lamentablemente son expuestos a estas situaciones y por supuesto unos en peores condiciones que otros y por supuesto unos que tienen patologías que se han agravado. Al estar en estos centros de detención te puedes imaginar lo que es estar un año sin visita, o lo que es estar en condiciones de reclusión inhumanas como nos los han denunciado familiares en otros centros de reclusión. Pero bueno, digamos que así como por una parte estamos indignados de que tengamos un año en esta injusticia, por otro lado lo llevamos con mucha dignidad, con mucho orgullo hacia Jesús y la lucha que él representa y que representan cada uno de sus compañeros, porque sabemos que él está detenido por luchar por lo que todos nosotros luchamos y por todo lo que nosotros creemos. Y por eso hoy hicimos más viva que nunca la consigna de que el Nobel también es de los presos políticos, porque creo que los presos políticos, y en el caso de Jesús y sus compañeros que están con ellos, en el caso de Alfredo, quien ha sido una muerte que nos ha dolido muchísimo y que expresa lo que venimos denunciando desde hace tiempo de las muertes bajo custodia, bueno, pues este Nobel representa la lucha que ellos han dado durante todo este tiempo y que son nuestros héroes y que merecen todo el reconocimiento, el respeto y el orgullo del mundo. Ahora, Zairán, ¿qué ha significado para ti 365 días sin Jesús? Mira, no ha sido fácil porque nos hemos tenido que enfrentar a distintas dificultades, no es fácil la incertidumbre de tener 10 meses sin saber cómo está la persona con la que tú estabas siempre, donde la única fe de vida se convierte en la ropa sucia, donde en mi caso yo lo pude ver una sola vez, pero luego no lo pude ver más y me tocaba explicarle a sus papás si estaba vivo o no estaba vivo. En enfrentarte también a la incertidumbre en si un día te van a decir que ya no está ahí, que lo trasladaron y que va a volver a ser desaparecido, como el caso de Freddy Superlano y de Roland. Pero también tengo que reconocer que así como ha sido algo duro, porque también hemos tenido que enfrentar mucha persecución desde los familiares y enfrentarnos ahora también a un nuevo patrón de terrorismo hacia los familiares de los presos políticos, también ha significado mucha dignidad, también ha significado mucha resiliencia y fortaleza que a veces uno no sabe que tiene y la encuentra durante todo este tiempo. Y yo creo que, bueno, nosotros también nos ha unido mucho más como familia. Y nos ha llenado de mucha convicción también de la lucha que estamos desarrollando y de la justeza que esto representa y que necesitamos seguirla realizando. Y bueno, y en el camino por supuesto que me he convencido mucho más de lo necesaria de la lucha por los presos políticos y que esto se convierta en un mecanismo de presión nacional e internacional y que no dejemos en ningún momento de visibilizar lo que está pasando con nuestros presos políticos en Venezuela, porque ellos son la primera expresión del terrorismo de Estado y de la crisis en Venezuela y requieren toda nuestra solidaridad. Bueno, y requieren toda nuestra atención y por eso siempre se la damos y por eso cuando me encontré con Zairán hoy quería conversar con ella de cara a ustedes para que pudiésemos hablar del año de Jesús, de lo que ha pasado con Díaz, en fin, de lo que hablamos siempre, de los presos del régimen, que son presos
sin justicia, que son presos sin debido proceso, que son presos cuya vida siempre está en riesgo. Zairán, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania, por ser una voz y por demostrar que los presos políticos siempre están con nosotros y van a seguir siendo visibilizados y que nunca serán olvidados. Gracias. Nunca van a ser olvidados. Regresamos con ustedes al estudio.